Licenciado, disculpe, no se le escucha lo que está hablando. Muchas gracias, Lilian. Sí, se me muteó el micrófono. Gracias, muy amable. Por favor, activen sus cámaras si fueran tan finos para el tema del reporte que tengo que pasar. Bien. Excelente. Gracias. Muy bien. Qué bueno saludarles entonces y que en este momento tenemos 110 estudiantes presentes. Por favor, voy a pedirles que tengan a la mano su constitución y también la Declaración Universal de Derechos Humanos, también la Convención Americana sobre Derechos Humanos, entre otros instrumentos de derechos humanos que hoy vamos a ver algunos aspectos relacionados con estos instrumentos y específicamente lo relacionado al tema de digamos, las diferentes etapas de los derechos humanos. Bien, vamos a ver. Ahí estamos. Muy bien. Solo voy a regresar un poquito a las diapositivas para mencionar, para que así no se me vayan a perder quienes no le dieron seguimiento a esto. Vamos a ver que los derechos humanos pues, son indivisibles, ¿ya? Son únicos, no se pueden dividir, pero para efectos de este estudio decíamos que se ha hecho una clasificación, ¿ya? Y podemos decir que son derechos humanos de primera generación, derechos humanos de segunda generación y derechos humanos de tercera generación. Vamos a abordar cada una de estas clasificaciones que se hacen y nos vamos a ir ubicando en cada uno de los instrumentos de derechos humanos. Por supuesto, también en la Constitución Política de la República. Ya hemos visto algunos de ellos, pero no los habíamos abordado desde esta clasificación, ¿verdad? Reitero, esto es solo para efectos de estudio. Los diversos tratadistas pues dicen que los derechos humanos son indivisibles, ¿verdad? Bien, entonces tenemos de primera generación, de segunda generación y de tercera generación. Bien. Veamos entonces en cuanto a los derechos humanos de primera generación. Los derechos humanos de primera generación, estos se refieren a los derechos humanos individuales, ¿ya?
Y es importante que veamos, fíjense ustedes, les había pedido una, eh, digamos, en términos generales, que pudieran ustedes estructurar la Constitución, eh, y que pudiéramos ir ubicando, por ejemplo, en el caso del título segundo, vamos a encontrar ¿ya? Un apartado directamente que corresponde a los derechos humanos, ¿ya? Y si se dan cuenta, en el capítulo primero vamos a encontrar derechos individuales, ¿verdad? Entonces, derechos humanos individuales son los derechos humanos de primera generación. Estos derechos humanos individuales tienen ciertas características y podemos mencionar que pues hay una obligación, una imposición al Estado en que debe respetarlos, ¿ya? Otra de sus características es que los titulares, en el caso de estos derechos que son derechos civiles, somos los ciudadanos en general, es decir, todas las personas, ¿ya? Los ciudadanos en general, los derechos civiles, es otra de las características, los titulares de estos derechos civiles, los ciudadanos en general. En el caso de los derechos políticos, estos pertenecen, digamos, exclusivamente al ciudadano en ejercicio, ¿ya? Si no lo habíamos mencionado, vamos a, y si ya lo habíamos hecho, vamos a recordarlo. Vamos a ver entonces quién es ciudadano, porque hay una distinción entre ciudadanía, ¿ya? Nacionalidad, y en cuanto a este tema es muy importante tenerlo en cuenta, como reitero, si no lo había mencionado, vamos a ubicarnos en el artículo 147 de la Constitución. Y ahí vamos a encontrar lo que corresponde a la ciudadanía. ¿Quiénes son ciudadanos? ¿Ya? Por favor, es importante, estimados estudiantes, que vayan haciendo sus anotaciones, sus llamadas en cuanto a los artículos, ¿ya? Y en este artículo 147 de la Constitución relacionado a la ciudadanía, vamos a colocar el artículo octavo del Código Civil, donde dice, son ciudadanos. ¿Ya? ¿Quiénes son ciudadanos? ¿Ya? Y son ciudadanos los guatemaltecos mayores de 18 años. ¿Ya? Son ciudadanos los guatemaltecos mayores de 18 años, ¿verdad? Entonces, ciudadano no es la persona que nace y se le inscribe en el Registro Nacional de las Personas, sino el que ha cumplido 18 años. Hacemos esa relación, por favor, con el artículo octavo. Y establece que los ciudadanos no tendrán más limitantes que los que establece esta Constitución y la ley únicamente. O sea, no habrán otras limitaciones. Esto, por favor, en consonancia con el artículo quinto de la Constitución, que lo hemos revisado también, en cuanto a la libertad de acción. Vean ustedes cómo cada uno de estos artículos pues, se van relacionando. El artículo quinto establece la libertad de acción. Aquí vemos el principio de legalidad. Si quieren, anotamos ahí legalidad. Entonces, los ciudadanos en ejercicio, es decir, los que han cumplido 18 años, no tendrán más limitaciones que las que establece la Constitución y los que están en ley. Esto en relación al principio de legalidad. Es decir, todo lo que no está prohibido está permitido. Esto es para los ciudadanos, para los particulares, no para los funcionarios o empleados públicos. Como lo hemos mencionado, los empleados y funcionarios públicos, ¿ya? Ellos van a regir su conducta en el ejercicio de su función de acuerdo a lo regulado
en el artículo 154 de la Constitución. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, ¿ya? Artículo 154, 155, ¿ya? Eso aplica para los funcionarios o empleados públicos, es decir, quienes ejercen una actividad dentro del Estado, no para los particulares. Bien, entonces, no tendrán más limitantes que los establecidos en la Constitución y en la ley. ¿Quiénes son entonces los titulares de estos derechos civiles? Los ciudadanos en general, todos. En el caso de los derechos políticos, el ciudadano en ejercicio, es decir, el ciudadano que ha cumplido 18 años. Esto en consonancia con estos artículos, por favor. Al finalizar la exposición, por favor, pues ahí voy a abrir la posibilidad, como lo hemos estado haciendo, de analizar y luego, pues, las preguntas que ustedes tuviesen con todo gusto. Luego, otra de las características de estos derechos humanos de primera generación es que son reclamados o pueden ser reclamados en todo momento, ¿ya? Y en cualquier lugar. Es decir, existe esa posibilidad de que el ciudadano pueda reclamar esos derechos, ¿ya? Y en cualquier lugar. No están sujetos a variación por factores políticos, por factores económicos, por factores religiosos. No están sujetos a ese tipo de situaciones. No importa si sus afinidades políticas, no importa el sector social, no importa su situación económica, no importa sus creencias religiosas. Entonces, esta es otra de las características que podemos mencionar en cuanto a los derechos individuales, es decir, los derechos humanos de primera generación. Bien. Es importante también que nos vayamos a el artículo este. Si vamos a seguir en la Constitución, de ahí nos vamos a ir a algunos artículos de la Convención Americana y la Declaración Universal de Derechos Humanos. Bien. En cuanto a los derechos individuales, vemos que en el artículo tercero, el derecho a la vida. Es un derecho individual, derecho de primera generación, ¿ya? El de la libertad, ¿ya? La dignidad, ¿ya? La libertad de acción, ¿ya? También es importante mencionar en cuanto al tema de la detención legal. Esto relacionado con la libertad que tiene la persona, porque vemos en el artículo sexto y establece que ninguna persona puede ser detenida o presa, ¿ya? Ninguna. Ese es el principio que debe regir. No pueden detenerla y no puede ser presa, ¿ya? La excepción a esa regla es cuando existe la posibilidad de la comisión de un delito o una falta. Ahí sí pueden detener a la persona, ¿ya? Y puede irse presa, ¿verdad? Como dice como está acá, ¿ya? Únicamente.